Hola, ¿qué tal? Yo soy Talina González y el día de hoy vamos a hablar acerca del COVID-19 y su impacto en el sistema de justicia, en este caso de Argentina. Es por ello que tenemos al fiscal Matías Rapazo, quien es también expresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Morón, Argentina. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo andás, Talina? ¿Todo bien? Todo bien, o sea, obviamente pues sí muy preocupada porque la cuestión de la impartición de justicia. Nosotros tenemos una experiencia aquí en México, pero que nos gustaría conocer lo que está pasando en Argentina sobre este tema. Bueno, te cuento. La realidad es que en la Argentina y específicamente en la provincia de Buenos Aires, donde yo soy fiscal, para que tengan una idea, más o menos el AMBA, que es el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, es más o menos como el DF en cantidad de gente. Okay. Y realmente el COVID-19 nos golpeó en todo sentido. Económico, por supuesto, de salud pública y especialmente en el servicio de justicia, porque nos ha obligado a repensar el servicio de justicia. O sea, entiendo que a partir de esta pandemia vamos a tener una situación totalmente distinta de la que no vamos a volver atrás, y es un nuevo comienzo para prestar un servicio de justicia totalmente distinto. Nosotros... Sí, perdón. No, adelante, termina. No, nosotros estábamos trabajando antes de la pandemia en un posible expediente digital. Hay fueros como el civil y comercial que ya venían bastante avanzados, pero el fuero penal, que es el que realmente tiene trabajo y necesita estar todos los días de turno y prestando un servicio esencial, no lo teníamos muy trabajado el tema del expediente digital. Y bueno, de a poquito esta situación nos obligó a que todos los operadores del sistema empecemos a trabajar por teletrabajo, con Zoom, con Google, con un montón de plataformas y de formas de buscarle una vuelta nueva de tuerca al servicio de justicia. El servicio de justicia en este caso de la pandemia aumentó, me imagino, en el caso por el confinamiento, la cuestión de violencia hacia la mujer, a lo mejor también los robos aumentaron, no sé. En este caso en México, allá no sé. Nosotros tuvimos una experiencia muy rara en Morón y en la provincia de Buenos Aires. La Argentina, por si no saben, está con una cuarentena estricta desde hace más de 100 días, o sea, somos el país que me parece que batimos el récord en cuarentena estricta. Los primeros 20 días de cuarentena realmente bajó todo el delito. Te podría decir que los índices bajaron hasta un 80 o un 90% en todo tipo de delitos, inclusive en delitos de violencia de género hacia la mujer y hacia los niños, bajaron ostensiblemente los primeros 20 días. Y después los picos fueron subiendo a hoy que estamos por encima de la situación anterior a la pandemia. Está claro que el confinamiento afecta decididamente mucho, ayuda a estos delitos de intrafamiliares a que sea más difícil de denunciar y sea más difícil de salir, porque el propio aislamiento provoca eso. Y a nosotros, como creo que en México también, por una cuestión de los países latinos especialmente, nos cuesta cumplir mucho las normas que nos imponen, y eso hace que haya mucho delito, mucha necesidad económica, y creo que la salida de la cuarentena va a ser un problema grave desde el punto de vista social, visto desde el lado del delito, para la Argentina en su totalidad. O sea, yo creo que estos índices que al principio bajaron, ahora van a subir y van a subir mucho. O sea, van a ser mucho más ir para arriba. De hecho, lo que estamos viendo en este momento es que muchos de las personas que nosotros detenemos son personas que no lo tienen, y más allá del delito común asociado a... Nosotros no tenemos quizás un tema tan complicado con el tema del narcotráfico, pero sí asociado a la drogadependencia. Hoy en día el delito también está asociado a una situación social y económica que cada vez se va agravando más. Oye, en el caso, por ejemplo, que sean víctimas de un delito, ¿a dónde pueden acudir, en este caso en Morón, ya que no pueden salir? Entonces me imagino que te obligan a la parte digital, ¿no? Nos tuvimos que repensar. El Ministerio de Justicia, en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la provincia, hicieron una aplicación. La aplicación permite denunciar cualquier delito en cualquier momento desde el celular. Tenemos los mails y el teléfono mientras estamos en la fiscalía, o los teléfonos oficiales. Lo cierto es que
Por eso te decía al principio, Talina, de que hay que repensar la atención y el acceso a la justicia. Me parece que hoy en día tenemos que darle una respuesta a los vecinos y a las personas que necesitan justicia de una forma mucho más inmediata y menos procesalista y con menos rigor procesal. O sea, pensar en la denuncia escrita, firmada, en las ratificaciones, en las audiencias protocolares y celebradas, hoy en día son imposibles. Y vamos a tener que repensar el código, vamos a tener que hacer reformas legislativas importantes como para empezar a entender de que quizás tenemos que empezar a dejar los rigorismos formales que nos imponen las leyes y ver cómo le solucionamos el problema a la gente. Yo no le puedo decir a un señor que se traslada hasta la fiscalía y que me van a firmar una denuncia con todo lo que implica eso desde el punto de vista de la cuarentena o la pandemia. Antes también ese señor quizás no tenía ni los medios económicos para llegar a la fiscalía, pero se las arreglaba y de alguna manera uno lo tenía en la mesa de entradas de la fiscalía y podía darle una respuesta inmediata. Hoy en día a ese señor hay que darle una respuesta por mail, por teléfono, de alguna manera. Entonces, cuando te dije, creo que hay un cambio de paradigma para bien, porque esto nos obligó a repensarlo, y tenemos que empezar a trabajar en esto de acercarle de alguna manera el servicio de justicia a la gente de una manera mucho más, para que lo entiendan, light, más desformalizada. No Claro. sé si soy claro en eso. Oye, ¿ya hay alguna forma de alguna reforma, valga la redundancia, que se está aplicando o que ya se tiene pensado para precisamente modificar todo esto después de la pandemia? Porque esto va para largo, o sea, no va a ser mañana, no va a ser este año, sino puede ser hasta el próximo año, ¿no? Van a encontrar una vacuna o definitivamente aprender a vivir con el COVID. Vamos a tener que aprender a vivir con el COVID, sin lugar a dudas. Mirá, reformas en concreto hay, pero anteriores, que no tenían quizás pensado esto, pero yo estuve en un proyecto de reforma de un nuevo Código Procesal Penal para la provincia de Buenos Aires, en Argentina, donde se le da a la víctima un montón de facultades, ¿sí? Que quizás utilizadas y con con el diario del lunes y del COVID-19, pueden ser una plataforma interesante como para empezar a trabajar ese tema. Lo cierto y concreto es que el Congreso está medio en receso, o sea, trabajan en forma telemática, pero no de una manera como para afrontar estas reformas. Así que las reformas en verdad las vamos haciendo los operadores del sistema de la mejor manera posible y vamos acomodando las cuestiones a lo que necesita la gente. Oye, ¿no se han enfrentado, por ejemplo, mucha gente se ha quejado de que ahora en el Word Office trabajas mucho más? ¿Por qué? Porque se supone que estás más conectado. Entonces terminan como trabajando más de su horario establecido. ¿También les está pasando eso? Sí, sin lugar a dudas. Cuando te dije al principio es un cambio en todo sentido. Estar atento permanentemente a los mails, a los llamados o a la aplicación esta que te contaba antes del Ministerio, nos obliga a estar permanentemente atentos a la necesidad de la gente, y eso realmente también va a traer de alguna manera una necesidad cierta de aplicación de recursos desde otro lado. Por eso digo que hay que repensar la justicia. O sea, ya no existe la oficina judicial con un señor con una computadora escribiendo todo lo que le dicen. Hay que repensarla de todas maneras. Y una de las maneras que hay que repensarla es cómo le damos respuesta sin tener que estar 24 horas conectado, porque la realidad es que hay que empezar quizás a manejar turnos de horarios distintos, turnos rotativos. Hay que trabajar mucho. Me parece que esto llegó para quedarse y es un desafío a mí que me gusta y tengo pasión por esto, me parece que es hasta interesante, porque siempre de una situación así se sacan cosas buenas. Yo creo que de esto vamos a sacar, si lo trabajamos bien y tenemos ganas, un nuevo servicio de justicia para la gente, mucho más accesible. Mucho más accesible. A lo mejor tendrías, ya existe la firma electrónica, pero también, ¿cómo puedes, en el caso, cómo puedes saber que la otra persona sea real? Porque también va a cambiar. Entonces, tienes que tener muchos candados precisamente de que tienes que diseñar en conjunto para que pueda ejercerse de una manera correcta y no exista como existe a través de las redes personalidades fake o perfiles falsos, que es muy fácil denunciar a través pues del anonimato, ¿no? Sí, es un tema que nosotros estuvimos viendo, estuvimos trabajando. Creo que hay una forma interesante, por lo menos los fiscales tenemos acceso a lo que no sé cómo se llama allá en México, pero acá es el Registro Nacional de las
personas. Entonces, cuando uno hace la denuncia con el DNI, uno tiene acceso directamente a todos los datos y directamente al DNI con foto y todo. Entonces uno ya puede, desde ese lado, empezar a trabajar que detrás de esa denuncia hay una persona real. Y después me parece que la situación de inmediatez en algunos delitos hace que uno tenga que trabajar igual y ver los resultados. Quizás ahí uno se da cuenta que está ante una falsa denuncia, pero no nos queda otra, me parece. No nos queda otra más que trabajar. Si nos ponemos hace un rato... ¿Perdón? No, que si nos ponemos en el rigor que te decía hace un rato, podemos dejar de atender a gente que necesita realmente el servicio de justicia urgente, porque nos preocupamos más por saber si es verdad o no. Y no por ir a buscar al delincuente en la esquina, hasta que uno trata de verificar la identidad del que denuncia, las cosas ya pasaron. Entonces, me parece que tenemos que empezar a ser mucho más flexibles también en ese tema. Ok, entonces realmente la justicia no solamente para México o Argentina, sino va a evolucionar. Oye, ¿y cómo puedes hacer, por ejemplo, en el caso de, ok, ya lo denunciaron, ya tuviste que agarrar a esa personalidad? ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo están llevando la parte del confinamiento a los separos, que sería, o la cárcel directamente? ¿También usan la parte del protocolo de higiene también? Sí, al principio hubo una evaluación de detenidos que tenemos. La provincia de Buenos Aires tiene más de 45.000 detenidos, es uno de los lugares en el mundo con más personas detenidas en relación a la población que tiene, y se ha dejado en libertad exclusivamente a las personas que estaban en una situación de riesgo sanitario. Y sí se han empezado a implementar otras formas alternativas a la detención, como es la prisión domiciliaria con control electrónico, y nosotros tratamos de, en lo posible, distanciamiento social, no queda otra, hay que seguir trabajando. Y también me imagino... Ahí todavía no le hemos encontrado una vuelta. No hay una vuelta. Y me imagino que obviamente para entrar a las oficinas, pues tiene que haber alguien y tienen que hacer toda la parte de la toma de la temperatura, el alcohol y todas esas medidas que se han implementado. Oye, y en el caso... Sí. Y en el caso, por ejemplo, las audiencias están haciendo también, me imagino que las audiencias vía electrónica, todo ese tipo de careos, o todavía, o lo tienen parado y están esperando para darle seguimiento. Empezamos con una especie de audiencias, se han hecho algunas pruebas piloto. Es muy difícil a veces porque incluso la gente que tiene que estar en la audiencia, no solamente cuando hay un detenido, sino cuando hay una víctima, la víctima quizás no tiene ni acceso a internet. Entonces es mucho más complicado. Hay que empezar a repensar si no tendríamos que capacitar al personal policial y tener un lugar específico en todas las dependencias policiales con cámara para empezar a trabajar estos temas, porque quizás desde un celular no tiene ni el abono pago para poder declarar. Entonces es mucho más complicado. Estamos viendo en cada caso en particular cómo lo hacemos. Todavía no tenemos un protocolo bien claro de eso y estamos aprendiendo. Están aprendiendo y sobre todo tienen que pedir un recurso, porque los recursos obviamente tuvieron que aumentarse en cosas que no tenían pensados. Te imagino que en capacitaciones a tu personal, capacitación a los que detienen a las personas, los policías, o sea, eso implica dinero que muchas veces no hay, todavía una partida. Sí, no, me parece que los recursos se están aplicando en otras cosas y no en lo que dijiste recién, Talina. Ojalá se aplicara en eso. Me parece que hoy en día la prioridad, por lo menos del gobierno, es el tema de la salud y todo lo demás se va acomodando con el tiempo. Estamos acostumbrados los argentinos, creo que en los países de Latinoamérica es muy parecido, estamos acostumbrados, nosotros le decimos aprender a los ponchazos, a los golpes. Y me parece que estamos en eso, estamos aprendiendo y por eso hay que valorar el esfuerzo de los operadores del sistema por salir a bancar estos cambios paradigmáticos con los pocos elementos que se tienen. Yo soy muy defensor de, cuando me presentaste lo dijiste, fui presidente de una asociación de magistrados durante 2 periodos consecutivos, soy muy defensor de los operadores del sistema porque me parece que muchas veces
los gobiernos, sean del color que sean, llegan tarde a las reformas que necesita la sociedad. Y son los operadores del sistema los que realmente terminan con un cambio de trabajo, quizás a veces sin respaldo legal, porque lo terminan inventando, terminan dándole una solución al vecino, que capaz que la ley tarda 4 o 5 años más porque se discute en el Congreso todo ese tiempo, ¿no? Claro, nosotros le decimos que son el niño de la camisa pequeña, porque ya cuando creció la camisa le queda chiquita. Entonces, en eso también somos muy parecidos. Tú próximamente vas a estar vía electrónica con la Universidad de Xochicalco, precisamente en un tema que es Exactamente, sí, sí, COVID-19 sí, sí. y su impacto en el sistema de justicia de Latinoamérica, dando tu experiencia. ¿Esto cuándo va a ser? Me gustaría que me lanzaras esta invitación para que también te siguieran con el tema. Es el viernes 17, 4 de la tarde, hora de Mexicali. Vamos a estar haciendo una comparación entre los sistemas de justicia de México y de Argentina con otros 2 oradores que son amigos de mucho tiempo, de cuando yo estuve dando unas charlas allá en Baja California, y a intercambiar experiencias. O sea, esto que te cuento de lo que está pasando acá, ellos van a contar su experiencia y creo que es la forma, vuelvo a repetir, de que los operadores del sistema trabajemos y empecemos a ver cómo solucionamos el problema de la gente. Todos los servidores públicos tenemos que tener ese fin, ¿no? Claro, al final todos estamos en este mismo barco que es la tierra, así que no hay divisiones políticas, sino simplemente el querer ayudar a la otra persona a través de organismos como el tuyo, que es la denuncia, ¿no? Y se pausó tu... Exactamente, pienso exactamente igual que vos, y creo que las sociedades son tan dinámicas que a veces los gobiernos no se dan cuenta de la responsabilidad que tienen y de la importancia de hacer cambios conforme la sociedad se los demanda. Y gracias a Dios hay muchos funcionarios públicos que tienen ganas de trabajar y que terminan haciendo los cambios esenciales que quizás uno no se da cuenta, pero que a lo largo del tiempo y mirándolo para atrás, muchas de las cosas que se hicieron tuvieron repercusión en la ley, pero primero se hicieron. O sea, las prácticas y las buenas costumbres terminan, como si se siendo mucho más rápidas que los poderes legislativo y ejecutivo. No quiere decir que defienda el Poder Judicial, pero bueno, aclaro que en la Argentina los fiscales integramos el Poder Judicial, es distinto a México, eso lo tengo bien estudiado porque ya me lo aclararon varias veces. Ah, ok, perfecto. Oye, pues te agradezco muchísimo, Matías, que nos hayas compartido acerca de tu experiencia en este sistema judicial, que es el tuyo. Y te agradezco y les recuerdo a todos que es el viernes 17, la Universidad de Xochicalco. Voy a poner ahí en la pantalla la dirección electrónica donde pueden agregarse a este Zoom, todos aquellos interesados en conocer las otras opiniones también. Te agradezco muchísimo, Talina, un gusto como siempre. Muchas gracias, Matías. Pues vamos a continuar. Esto es Caribe Empresarial.